Este podcast llega gracias al auspicio de Raimipamba, reconocido como el restaurante más antiguo de Cuenca, Ecuador. Ofrecemos platos nacionales e internacionales desde 1933, ubicados en el corazón del centro histórico en la calle Benigno Malo 859, junto a la catedral. Raimipamba, tu cocina favorita. Con todos aquí vamos a hacer un poco de contenido con Emilio Sánchez. Bueno, primero más que nada vamos a comenzar dándole la bienvenida a Emilio. Un gusto poderte tener aquí para que formes parte de este podcast que se llama Cultura Padel. Muchas gracias por estar presente aquí. Hola a todos, es un placer estar aquí. Bueno, Emilio, cuéntanos la ciudad donde naciste. Bueno, yo soy de Madrid, de España. ¿Cuándo fue la primera vez que comenzaste a jugar pádel y por qué te dio, digamos, este ímpetu de participar en este deporte? Bueno, pues empecé en el pádel como con los 6 7 años y fue porque veía a mis padres jugando. Había un club al lado de mi casa y dije, yo tengo que jugar a esto. Y empecé así, un poquito con clases y luego poco a poco más profesional. ¿Cuándo fue realmente el momento en el que debutaste como profesional? ¿A qué edad y en qué torneo? A ver, siempre he jugado a menores y siempre se me ha dado bien, pero creo que ya empezar el circuito profesional fue creo que con 16 años. Ya fue un poquito más mi cambio. Cuéntanos ahora, ¿cuál fue con tu primera pareja con la que debutaste profesionalmente? Si recuerdas. Creo que fue con Roberto Belmont. ¿Ya? Que aparte ganamos nuestro primer partido. O sea, entramos al partido con unos nervios increíbles y justo lo podemos sacar. O sea, muy contentos ahí. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de ese momento de debutar como profesional? Al final es un sueño. O sea, llegar buscando eso toda tu vida y estar en ese momento, o sea, era una sensación, no sé ni cómo describirla. Bueno, cuéntanos ahora quizás un momento más destacado que has vivido como profesional, quizás esa victoria Vela el año anterior. ¿Nos puedes contar un poco de las sensaciones que viviste ese momento? Sí, bueno, pues gané a Vela el año pasado y la verdad es que fue increíble. O sea, Vela siempre ha sido mi jugador ídolo. Y o sea, ya el primer nuevo hecho de haber jugado contra él era mi sueño, ya ganarle, o sea, algo inimaginable. Perfecto. Ahora que tú qué esperas en Premier Padel, digamos, para este 2025? ¿Cuáles son tus objetivos de cara a esta temporada que recién ha arrancado con estos dos torneos? Bueno, mis objetivos es hacer el mayor número posible de octavos y si cae un cuarto por ahí, pues mucho mejor. Cuéntanos, ¿con qué pareja estás jugando actualmente? Ahora estoy con Javier Valdés, que viene de Chile. Esta semana que viene vamos a Chile. Veremos a todos allí. Un gusto. Ahora cuéntanos, quizás, si no practicas, digamos, este deporte, el pádel, ¿cuál es el otro deporte con el que te verías vinculado o qué estuvieras haciendo? Bueno, yo estudié 2 años fisioterapia aquí en España, pero lo tuve que dejar por poder competir al pádel. Perfecto. Bueno, así nos despedimos con Emilio. Un gusto por tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y un placer hablar con vosotros. Cultura Padel, podcast de Racket Centro. Llega gracias al auspicio de Raimipamba, restaurante tradición en Cuenca. Torres Saldaña, estudio jurídico, boutique especializado en derecho público. Y Racket Centro, winning is forever. Haber escuchado a ustedes sobre uno de los jugadores profesionales del circuito del pádel mundial, Emilio Sánchez, damos paso a una siguiente parte de este podcast, que es hablar un poco sobre las estadísticas, sobre ciertas polémicas, incidencias, sucesos importantes que han venido desarrollándose en los dos torneos realizados durante este mes de marzo, tanto en Miami como en Santiago de Chile. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre el torneo de Miami. El torneo de Miami es importante hablarlo, primero, destacando la presencia de Fernando Velastegui, uno de los jugadores más importantes y laureados en la historia del pádel, como director de dicho torneo. Asimismo, en cuanto a las finales y en cuanto a los campeones de dicho torneo, vemos que la pareja de Chinga, tras haberse coronado y consolidado como una de las parejas más importantes y del circuito de pádel masculino, obtuvo su campeonato tras 240 y pico de días, tras no haberse consolidado como las parejas campeones de un circuito en Premier Padel. Una victoria de 6-1, 7-6 frente a la pareja de Franco Stupasuk y Juan Lebrón, una de las parejas con más en forma hoy en día. Llamaron mucho la atención debido a la rivalidad que Alejandro Galán mantuvo durante bastantes meses tras su separación contra Juan Lebrón.
una final que en sus momentos iniciales de los calentamientos vimos que hubo un bastante, si se puede decir, pica rivalidad en el calentamiento entre ambos jugadores españoles. Resultó que la pareja de Ching se quede con el campeonato en Miami. Posteriormente, por el lado y en la rama femenina, hablamos de la pareja de Delphi, Brea y Gemma Triay. Tanto Gemma, una de las jugadoras históricamente más importantes en el revés, y una de las jugadoras, por otro lado, consolidadas en el derecho, en el drive hoy en día, Delphi y Brea, vemos cómo han obtenido su tercer campeonato consecutivo hasta Miami, tras coronarse en Gijón, tras coronarse en Cancún y, por ende, el torneo en Miami. Esto abre mucha posibilidad de debate, si se puede decir así, en la competencia, en la lucha por el número uno que se mantiene en la rama femenina, que tras 3 años consecutivos en los cuales Ari Sánchez y Paula José María han sido se puede decir así, una de las jugadoras más emblemáticas en la historia del pádel, tras conseguir bastantes victorias. Han llegado ya en Santiago, en esta semana pasada, a la victoria número 100, y es algo muy a tener en cuenta, sobre todo para dos jugadoras jóvenes y con bastante futuro, en los cuales ya gobiernan, si se puede decir así, el circuito de pádel femenino hoy en día. Pero como hablamos de un debate, también hablamos de las nuevas parejas que están surgiendo no solo en la rama femenina, sino también en la masculina. Y por ende hablamos también de jugadoras como Andrea Ustero y Alejandra Alonso, que con 17 y 18 años respectivamente ya son las jugadoras número 10 y número 9 del mundo. Algo muy llamativo, se puede mencionar de esta manera, dado que son jugadoras con un futuro bastante brillante y a tener en cuenta, dado su corta y temprana carrera, que han podido ya consolidarse con finales o semifinales respectivamente en diferentes torneos en cuanto al circuito realizado en Premier Padel del año pasado. Ahora hablando un poco más sobre Santiago, repetimos de esta manera los campeones en el lado masculino, que estuvieron a Chingalán, dado que Franco Estupazú no se pudo presentar a dicho torneo debido a un cuadro de fiebre. En cuanto a la rama femenina, llama mucho la atención debido a que fue la primera vez en toda la historia del pádel mundial en la cual no hubo una campeona. Esto debido a las condiciones meteorológicas que en el recinto de Santiago de Chile se presentaron. Lluvias y lluvias, tal como lo vimos en el primer torneo en Riyadh, hicieron que por ende no existe una campeona. ¿Qué resultado determinó Premier Padel? Pues que se dé 600 puntos a cada pareja y por ende no hubo una ganadora como mencionamos previamente. Esto abre cierto debate debido en cuanto a la organización, en cuanto a la gestión, en cuanto a la administración de parte de quienes son los promotores del circuito dentro de Santiago, sobre el mal manejo que se ha tenido en los 2 o 3 últimos años. Si hablamos del año pasado, mencionamos que las pistas no fueron instaladas en el primer día, y esto por ende hizo que se juegue un día menos de torneo. Y si vamos 2 años más atrás, vamos a tener ese recuerdo en nuestras mentes de esta final bastante polémica, llamativa, entre Arturo Coello, entre Agustín Tapia, que se enfrentaron en ese entonces a Juan Lebrón y Alejandro Galán. Final del recuerdo. Y ciertas, se puede también mencionar, noticias sorpresivas que se dieron en ese entonces fueron la sorpresa en la caída de la ronda de octavos de final por parte de Arturo Coello y Agustín Tapia, que se eliminaron en dicha instancia frente a Leos Burger y Pablo Cardona por un marcador de 7-6, 6-4. Asimismo, la caída de Paquito Navarro y Lucas Bergamini frente a Gato Tello y Tino Libac marcaron otra de las sorpresas. Para unos sí, para otros no. Para otros no, ¿por qué? Porque el nivel del Gato Tello en los últimos años siempre ha sido uno de los jugadores a mayor tener en cuenta. Y hoy en día tenemos uno de los drives con mayor prospecto, que es Tino Libac,
supone a tener en cuenta como una de las parejas con mayor crecimiento para este nuevo año. Vemos un Gato Tello que ha vuelto a su nivel que nos ha tenido acostumbrado en años pasados con Fede Chingotto. Vemos como la pareja que conforma con Tino Oliva, que es una de las parejas a tener en cuenta en la lucha por meterse dentro, sin duda, de ese Final Master que se realiza en Barcelona. Y veremos cómo y en qué posición esta pareja termina al finalizar la temporada. Finalmente, otra de las sorpresas llamativas fue la caída de Martín Dineno y Javi Garrido por un marcador de 6-2, 2-6 y 4-6 frente a un solo Chisco Gil y Víctor Ruiz. ¿Qué nos espera de cara a la próxima a esta temporada y a los próximos meses? Pues del 11 al 19 de abril se realizará el Oedo Qatar Major. Tras varias semanas en las cuales los jugadores van a tener tiempo para preparar estrategias, para mejorar el físico, en el caso de sus jugadores particulares como Agustín, van a llamar mucho la expectativa, sobre todo porque es un máster en el cual los puntos se duplican y por ende la competencia y los cuadros prometen ser con mucha más competencia de los que nos han tenido acostumbrados en estos primeros circuitos realizados en los diferentes países. Posteriormente, también del 20 al 27 de abril se va a jugar el Bruselas Pitch. Y es llamativo aquí hablar de esto debido al boicot previo que se realizaron meses atrás por parte de la Asociación de Pádel de Jugadores Profesionales y la Federación Internacional del Pádel, FIP y Premier Padel. Vemos cómo de cierta manera ya se han podido generar consensos de parte y parte. Por ende, jugadores como Stupasuk, Lebron, Jan Coqui Nieto, los hermanos Deus, Lamperti, Javi Barahona, Javi García, entre otros, ya están inscritos a falta de 9 días para cerrar las inscripciones. Por ende, vemos cómo diferentes organizaciones se juntan hoy en día para promover el bien deportivo y el bien del pádel, que es lo que hoy en día está haciendo crecer alrededor del mundo. Finalmente, algo se puede decir comparativo entre la pista de Santiago y la pista de Miami son las diferentes condiciones por las cuales los juegos pasaron. En Miami fue una pista bastante lenta y en Santiago de Chile fue una pista bastante rápida. Esto debido a las condiciones en las cuales las pistas fueron instauradas y en las condiciones también meteorológicas por las cuales las ciudades pasaron. En cuanto a una pista lenta, como sucede en Miami, esto hace que la pelota no se acelerara, que el juego sea mucho más lento y por ende los jugadores y los cuerpos técnicos pretenden utilizar una estrategia mucho más avanzada, en los cuales una de las herramientas más utilizadas, por ejemplo, fue utilizar una muy buena bandeja, como el caso que se realizó en ese entonces de Federico Chingotto, el cual fue el campeón y MVP de la final. A diferencia de Santiago de Chile, donde se juega en una de las dos ciudades del circuito de pádel en el 2025, con altura, vemos cómo la pista despidió mucho más rápido todo el tema de recursos en cuanto a smashes, en cuanto a voleas, etc. Esto hace que la pelota quede mucho más rápido debido a la resistencia del aire, que es mucho menor, a diferencia en condiciones cuando están jugándose a nivel del mar. Finalmente, vamos concluyendo este podcast y dejamos con ustedes con qué parejas ustedes se quedan que pueden competir por el número 1, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. ¿Cuáles son sus parejas que apostarían que terminarán en este 2025 como la número 1 y como la número 2? ¿Será que se repite nuevamente un reinado de parte de Arturo Cuello y de Agustín Tapia por el lado masculino? Y por el lado femenino mantendrán el número 1 Paulita Yari, o será Gemma y Delfina Brea las que van a poderse consolidar finalmente con el número 1 tras de estos años de reinado entre ambas partes. Dejamos con esto y esperamos nos puedan oír en la siguiente entrevista en Cultura Padel. Muchas gracias. Este podcast llega gracias a Torres Saldaña Abogados, estudio jurídico boutique especializado en derecho público.
¿Buscas asesoría especializada si tu giro de negocio se relaciona con la contratación pública o si tienes algún problema con algún órgano público que te inicie algún procedimiento disciplinario, coactivo o relacionado a las auditorías de la Contraloría General del Estado en Ecuador? Ellos son la mejor opción. Además, son litigantes estratégicos en todos los tribunales contenciosos administrativos del Ecuador. Búscalos en sus páginas de Facebook, Instagram y en www.torres-saldana.es.